¿Me escuchan bien allá atrás? No, leo un poco más. Bien. Eh, Gracias por la presentación que me hacen. Yo soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital. He tenido la oportunidad de conocer este enfoque pedagógico enseñanza para la comprensión cuando lo vi por primera vez en el colegio Pablo de Tarso de Loza. Allá tuve la oportunidad de conocerlo, nos empezaron a hacer formación como ustedes en este momento lo vienen haciendo, aunque les confieso, yo estuve revisando un poco la página web y veo que ustedes también tienen bastantes avances que no hay que desconocer. En la Universidad de La Sabana tuve la oportunidad de conocer a algunas de las personas que han venido fomentando este enfoque. Tina Blythe, Daniel Gray Wilson, ellos han venido, son invitados precisamente a la universidad y vienen ocasionalmente a hacer talleres, conferencias. Tan pronto como haya información, con mucho gusto yo se las comparto porque la idea es que ustedes también puedan asistir a estos eventos. La idea es que aquí les voy a presentar es una experiencia. Yo no voy a decirles cómo hacer las cosas porque yo sé que ya muchos de ustedes la manejan. De hecho, a lo largo del transcurso de la comunicación, ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que ustedes ya vienen haciendo está dentro de este enfoque, pero que solamente a veces nos pasa que no le damos el nombre adecuado. No queriendo decir que el nombre adecuado tenga que ser enseñanza para la comprensión, sino que simplemente es una vía para darle solución a las cosas. No les voy a negar que al trabajar en enseñanza para la comprensión, tanto con la Universidad de La Sabana como a nivel institucional, en colegios, uno se encuentra un poco de resistencia. Pues la resistencia no es por el maestro, sino la resistencia es porque a veces no lo encontramos como la idea o el sentido de esto. Para poder dar comienzo con ello, vamos a presentar qué es la enseñanza para la comprensión. Ese es un enfoque pedagógico que fue desarrollado en la Escuela de Graduados de Harvard y se enmarcó dentro del Proyecto Cero. Proyecto Cero es un proyecto que tiene Harvard donde manejan diferentes tipos de proyectos menores, como la enseñanza para la comprensión, aprendizaje por diseño, protocolos de visibilización, rutinas de pensamiento, es decir, tienen muchos proyectos y uno de ellos ha sido la enseñanza para la comprensión. La enseñanza para la comprensión es de los más conocidos porque ya lleva bastante tiempo. En los años 60 se empezó a trabajar con Vito Perrón, David Perkins y con Howard Gardner, que lo referenciamos bastante por las inteligencias múltiples. Este inteligencias múltiples también es un proyecto de este programa. Seguimos, por favor. Comencemos a definir qué es comprensión. Ellos siempre cuando le hacen a uno este tipo de charlas, lo primero que dicen es qué entendemos por comprensión. Una de las primeras salidas que uno da es que pues simplemente nos referenciamos a lo que venimos trabajando por competencias. Carlos Vasco, colombiano, él ha sido una de las personas que ha trabajado con este proyecto. También recordemos que él estuvo con el grupo de sabios trabajando el documento Colombia al filo de la oportunidad. Y él nos decía a nosotros en alguna conferencia que tuvimos la oportunidad de ver, que comprender se reconoce mucho como un proceso de competencias. Entonces, tomado el texto de Blythe, que Tina Blythe, ella sacó un texto muy bueno, lo recomiendo y creo que lo deben tener, es de portadita roja. Ese libro es precisamente, gracias, este libro se llama, muy bien, este libro se llama La enseñanza para la comprensión, guía para el docente. Este libro les da a ustedes muchas herramientas para trabajar la enseñanza para la comprensión. Este a su vez tiene otro libro, el amarillo, que lo tengo aquí también en la portada. Ese es todo el componente teórico que soporta este. El otro es una compilación hecha por Martha Stone, en la cual recoge a diferentes personajes que han trabajado los diferentes elementos del marco conceptual que hoy les vamos a recordar un poco. Pero definamos qué es enseñanza para la comprensión. En este libro, página 39 y página 40, menciona dos elementos que me parecen muy claves. Una, dice, incumbe la capacidad. Cuando yo coloco la palabra capacidad, inmediatamente la asocio con el término competencia.
de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento. Parten de tener la capacidad hacia llevar a un pensamiento activo, tales como explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera. Es decir, que el estudiante va a ser capaz de tomar esa información que está encerrada en un tópico, la procesa, le hace un ejercicio de reflexión interna, un proceso de pensamiento crítico, complejo, como lo queramos simplificar de acuerdo al autor que estamos trabajando, y de ahí presentarlo en una acción, en una reflexión. Es decir, que el estudiante, con lo que haga posteriormente a ese conocimiento previo, demuestre o evidencie que ha comprendido esa idea. El otro elemento a tener en cuenta es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños, que es una de las palabras claves en este marco, que demuestren que uno entiende el tópico y al mismo tiempo lo amplía, y ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de una forma innovadora. Es decir, que no solamente se quede en que lo voy a aplicar, sino que puedo agregarle algo más. Es decir, comprensión va mucho más allá de lo que alguna vez Bloom trató de mantener en su taxonomía de objetivos. Siguiente, por favor. Entonces, para el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión se determinan 4 elementos. Primero, temas generativos. Yo ahí le pongo un asterisco porque en la literatura aparece tópicos. Esto pues obviamente fue escrito inicialmente en inglés, y en inglés es topic. Pero cuando yo me pongo a buscar el término topic, pues lo traducen al español como elemento que se aplica en un sitio específico, es decir, crema de uso tópico. Pero cuando yo me pongo a buscar en la RAE, dice que la sugerencia es que el término no se debe traducir como tópico, sino que utilizar el término tema. Pero pues ya esto está traducido al español con la palabra tópico, y por lo tanto esto se ha generalizado. Yo llevé esa inquietud a una de estas conversaciones en las que les comentaba, y se quedaban con la misma inquietud. Oiga, tiene razón, no es el primero que nos lo dice, o sea, usted no ha descubierto algo nuevo, pero es algo que ya tenemos que asumir cada quien desde la manera en que seamos conscientes que al hablar de tópicos generativos, estamos hablando de temas. Siguiente, por favor. Metas de comprensión. Ese es el segundo elemento. Aquí quiero hacer una claridad. Los voy a presentar tal cual como aparecen en la literatura, pero no es una jerarquía de trabajo. Los métodos de comprensión, y ahorita les explico por qué encierro en paréntesis y los conductores. Las metas de comprensión son esos elementos que yo voy a determinar como el punto de llegada en el camino que el estudiante debe recorrer en su proceso de aprendizaje. Desde varias ideas se parte de que el aprendizaje del estudiante es un camino donde hay un punto de partida, hay un recorrido y hay un punto de llegada. Esas metas son ese punto de llegada al que yo aspiro que el estudiante pueda lograr. Ya lo vamos a ver en más detalle. Siguiente, desempeños de comprensión. Los desempeños vienen a homologarse con unas actividades, pero no cualquier actividad. Siempre tenemos que tener presente a qué se refiere con estos elementos, y es tener claro que debe ser de carácter comprensivo. Cuando hablamos de desempeños de comprensión, estamos diciendo cuáles son esas actividades que el estudiante va a desarrollar para que él pueda demostrar un proceso de aprehensión de la comprensión en su aprendizaje. Luego viene una valoración continua. En algunas apartes se conoce como evaluación. En otros elementos se habla de valoración diagnóstica continua. Yo prefiero dejarlo en esos dos términos por 2 razones. La primera, cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de un proceso que mínimo debe tener 3 partes. Para yo evaluar debo tener 3 partes muy claras. La primera, tengo que saber qué información voy a recoger con mi proceso de evaluación. Segundo, debo tener unos juicios o unos criterios claros para emitir un juicio de valor. Y el tercer elemento básico es tomar decisiones con ese juicio de valor. Es decir, que bajo esas 3 ideas surgen otros enfoques de evaluación como los conocemos, como son la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica, dependiendo del autor que lo quiera referenciar. Siguiente, por favor. Que vamos a comenzar a hablar de tópicos generativos. Yo les había preguntado hace un momento a Isabel o al señor rector si de pronto podían organizarse en
en áreas, pero pensándolo mejor, pienso que como estamos bien cómodos, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando, hagan el ejercicio de tratar de escribir o revisar esos elementos que ustedes ya tienen. Quizás no haya nada que ajustar, pero es muy interesante que este ejercicio se convierta en un ejercicio práctico. Es decir, yo puedo darles a ustedes toda una información que quizás sea ampliadora en lo que ustedes ya manejan, pero no va a quedar más de esto si ustedes simplemente no hacen el ejercicio de aplicar. Esto es un ejercicio de comprensión, que el estudiante no se quede solamente con la información, sino que lo lleve a la práctica. Entonces la invitación muy respetuosa que les hago es a que ustedes empiecen a hacer un ejercicio de escritura. Los tópicos generativos o temas generativos atienden a la siguiente pregunta. ¿En qué medida tiene temas generativos que son su pasión, son centrales a su territorio de disciplina y accesibles a sus estudiantes? Muchas veces nosotros cuando asumimos estos tópicos o temas generativos nos marcamos por un currículo y nos determina cuál es el primer tema, el segundo tema, el tercer tema. A veces esos temas son muy comunes con otras áreas. Uno se sienta, dialoga con su compañero de otra área, de otra disciplina, y se da cuenta que hay elementos en común que se pueden abordar. Esos elementos a los que estamos haciendo referencia acá propiamente son los contenidos. Pero estos tienen que tener esa característica, que sean interesantes. Y cuando hablamos de que sean interesantes, tienen que ser de alguna manera identificables por el estudiante, no solamente en la asignatura, sino en su contexto. Es decir, que él tenga una conexión externa en el aula, que él le vea una aplicabilidad. Muchas veces nos encontramos estudiantes que nos dicen, bueno, profe, ¿y esto a mí para qué me va a servir si a mí no me interesa? Yo quiero dedicarme a otras condiciones, las cuales, por ejemplo, en mi caso, que es la biología, no me interesa. Alguno me puede decir, profesor, yo quiero ser músico, o yo quiero ser abogado, y esto no me llama ni la atención. Entonces yo tengo que buscar la manera de cómo venderle, entre comillas, el interés por este tema. Si yo soy profesor de biología es porque a mí me gusta la biología, pero no quiere decir que a todo el mundo le tenga que gustar esa disciplina. Además de eso, tienen que ser centrales al territorio de disciplina, es decir, que cuando yo tome mi trabajo, mi lista de contenidos, sea un elemento que no se vea de forma aislada. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Además de ser centrales, tienen que ser asequibles, que el estudiante, no solamente el maestro, sino el estudiante pueda tener información. Muchas veces tenemos bibliotecas, tenemos la internet, pero el estudiante también a veces carece de esas herramientas. Específicamente hablamos del internet. Yo sé que muchos de nuestros estudiantes tienen buenos equipos celulares con conexión a la internet, tienen datos, pero lo que llegan y se vuelven expertos en saber identificar dónde hay redes Wi-Fi para colgarse y utilizarla para lo que más les llame la atención. Generalmente es estar muy al tanto de las redes sociales. Pero cuando un estudiante realmente encuentra que a través de estas herramientas, no solamente la internet, los libros o dialogar con otras personas, pueden encontrar información que en la clase se está dando, empiezan a generar conexiones. Tienen que ser interesantes, necesariamente. ¿Cómo logramos saber que algo es interesante? Muchas veces nos sentamos, cogemos, miramos nuestra planeación y decimos, en mi caso, por ejemplo, me encanta el tema de los dinosaurios, pero no todo les llama la atención. Entonces yo llego, no, este tema es buenísimo, voy a enfocarlo por los dinosaurios. Pero cuando yo llego y me encuentro en mi aula, de pronto encuentro que están más identificados con la botánica o con otros elementos que están más asociados a su vida. Siguiente, por favor. Tienen que establecerse conexiones en esos temas. Yo sé que a veces nosotros tenemos una planeación donde un tema me lleva a otro y a otro y a otro, pero nosotros, profesores, somos los mismos encargados de parcelar esos contenidos. Y decimos, termino ese tema, cerré y paso al siguiente. Aunque haya una conexión, nosotros somos los que lo llegamos a desconectar. Y el estudiante entonces asume que así es como se debe observar o recibir esa información. Vamos a ver un ejemplo. Una amiga con la que trabajamos mucho en Enseñanza para la Comprensión, me encanta esa metáfora que ella emplea. Ella siempre dice que para ella los temas generativos son como títulos taquilleros de cine. Entonces ella decía, ¿qué título pones tú en la marquesina para que la película sea atractiva?
Yo, por ejemplo, coloqué alguna vez, uno me gustó harto, y coloqué La Insaciable. Inmediatamente algunos pensaron que no era más que algo que no tenía que presentarse en un público menor de 18 años, pero resultaba que el tema que yo quería trabajar con ellos era los parásitos intestinales. Y claro, cuando yo empecé y lancé ese título, pues más de uno como que se preocupó. Hoy día pues ya ese título pasó, ya no puedo sacar Insaciable segunda parte, La Venganza de la Solitaria. No lo puedo hacer porque ya para ellos está muy trajinado. Pero la idea es que ustedes empiecen a generar esa innovación con ellos. Títulos pueden ser Enlaces Químicos, Lazos Familiares. ¿Cómo podemos ser inmortales? Eso les gusta mucho. O Autopistas del Cuerpo. Y con base en ese, pues vamos a tomar un ejemplo sencillo. Siguiente, por favor. Las metas de comprensión. Bueno, ahí se me fue una palabrita que ya vamos a explicar. Las metas, ¿qué son? Las metas deben atender a la siguiente pregunta. ¿En qué medida plantea usted metas de comprensión claras que enfocan las comprensiones específicas que usted quiere que sus estudiantes desarrollen en el tema generativo? Es decir, usted tiene que tener claro a dónde quiere llevar a su estudiante. Yo sé que eso lo tenemos muy claro nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es comparable con un logro o con un objetivo de aprendizaje, porque aquí la meta tiene un valor agregado y es la comprensión. Siempre tiene que estar presente la comprensión. De hecho, ellos implican que en el momento de redactar estas metas debe ir acompañada la palabra comprensión en alguna parte. Suena como un poco cartillero, un poco de receta, pero es necesario de alguna manera para que nos hagamos conscientes nosotros y llevar esa conciencia a nuestros estudiantes. Entonces, debe reconocer comprensión. Recordemos que comprensión es que el estudiante es capaz de tomar esos conocimientos, esas ideas y las puede utilizar después de un proceso reflexivo en un contexto diferente, con valores agregados de innovación. Siguiente. Tienen que ser muy claras, las metas tienen que ser claras para el estudiante, utilizar un lenguaje que ellos comprendan. Es decir, que para ellos sea entendible la idea de qué es lo que el profesor busca de mí. Cuando nosotros arrancamos una clase, prácticamente le estamos haciendo un juego a ellos donde ponemos las reglas. Si yo voy a jugar parqués, yo pregunto cómo se juega parqués, cuáles son las reglas del parqués, y quiero saber qué es lo que tengo que hacer para llegar a ganar el juego de parqués. Hay una claridad que quiero hacer acá. Cuando hablo de competencia, aunque nosotros somos conscientes que tiene diferentes acepciones, hay que enseñarles a ellos que cuando se trata de competir, no de competencia de ser competente en algo, sino cuando hablamos de competir, la única persona con la que él debe competir es con él mismo. Es decir, él tiene que superarse a sí mismo. Porque a veces nosotros promovemos en las aulas quién es el primero y quién es el último. Siempre que hablamos de un ganador, necesariamente hablamos de un perdedor. Y nuestro sistema educativo se ha dejado enmarcar de esa manera desde que del siglo pasado, en la década de los 20, 30, Tyler planteaba el modelo capitalista, el modelo industrial para desarrollar procesos de formación en aulas. Y nos convencimos de que ese era el modelo y necesitamos revisarlo. Y ese modelo es que el estudiante solamente puede competir contra él mismo, no ponerlo en proceso de comparación. Entonces aquí cuando les hablo de la meta de comprensión, es la meta que el estudiante va a llegar, independiente si el otro lo alcanza o no lo alcanza. Hay diferentes tipos de metas. Bueno, terminemos las características. Son centrales, es decir, la meta tiene que ser focalizada hacia el elemento general del tópico que estoy manejando y deben ser concretas, es decir, claramente. A veces los profesores tenemos una tendencia y es que ponemos una actividad y la actividad la empiezan a desarrollar muy bien, pero nos damos cuenta que la desarrollaron muy bien, pero en algunos elementos de convivencia o en algunos elementos de forma lo hacen de acuerdo a lo que nosotros no esperábamos. Entonces le hacemos una penalización. En la calificación, si la meta no contiene esas condiciones, no se le puede incluir en el proceso de valoración. Cuando hablemos de ello ya lo vamos a aclarar. Hay diferentes tipos de meta y esas metas se catalogan en cuatro de acuerdo a las dimensiones de la comprensión. O sea, dentro del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión existe algo llamado dimensiones de comprensión. Las dimensiones son 4. La primera se llama de contenido. Esta la venimos nosotros como a hacer analogía a lo que son los temas
o lo que es la parte cognitiva de nuestro desarrollo. El método. La dimensión de método la asociaríamos con la parte procedimental, es decir, el cómo el estudiante hace lo que queremos que ellos aprendan a hacer. El propósito. Ese propósito se asemejaría mucho a la parte actitudinal, pero va un poco más allá de. El propósito no está asociado solamente al comportamiento del estudiante, sino también a la intención que él tiene para poder desarrollar la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito tiene que ser muy claro para el estudiante en el momento de abordar un nuevo tema. ¿Cuál es el propósito de que él haga esto? Ya vamos a ver ejemplos concretos. Formas de comunicación es la cuarta dimensión. Esta generalmente nosotros la asociamos a la de método, a la de procedimientos, pero realmente es muy importante en la comprensión que el estudiante comunique. Si el estudiante no comunica lo que sabe, ¿cómo el profesor puede dar testimonio de que aprendió? O mejor aún, de que tiene un proceso de comprensión. Es decir, el estudiante tiene que tener claras las maneras como él va a comunicar sus resultados. Esto yo lo asocio un poco como profesor de ciencias con lo que llamamos nosotros el método científico. En el método científico nosotros de alguna manera le inculcamos a nuestros estudiantes la necesidad de comunicar los resultados. Yo puedo hacer todo un proceso de investigación, puedo identificar hipótesis, puedo comprobarlas con un proceso de experimentación, puedo llegar a unas conclusiones muy interesantes, pero si se queda ahí, no hay un proceso culminado, un proceso completo, porque él necesita comunicar. Y esto es muy importante en la comprensión. Entonces, involucrarles actividades donde ellos hagan exposiciones, donde escriban ensayos, donde escriban resúmenes, pero que no solamente se comuniquen con el profesor, sino que se comuniquen con sus compañeros también. Siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a plantear cómo se redactaría la meta de comprensión. Las metas de comprensión se pueden generalmente redactar de dos maneras, o de manera afirmativa o de manera interrogativa. Al hacerlo de manera afirmativa sería un ejemplo este. Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre, también puedo utilizar, los estudiantes comprenderán acerca de. Es decir, estoy involucrando la palabra comprensión. El funcionamiento del corazón de acuerdo con sus características morfológicas y fisiológicas. Esa meta de comprensión estaría identificada dentro de un diseño, dentro de una dimensión de contenido. ¿Sí? Pero yo también puedo incluir otra meta que tenga un método, es la que voy a decir el cómo lo va a hacer, cómo me va a identificar eso. Aquí quiero que él sea capaz de decirme las estructuras, que hay aurículas, que hay ventrículos, que hay venas y arterias, y que estas de alguna manera están asociadas a una función. Ahora él me va a demostrar cómo lo va a hacer y entonces redacto mi segunda meta. La meta de comprensión que venga referida al método me dice cómo lo va a hacer él. Luego vendrá una meta que será de propósito. ¿Por qué es importante que él aprenda este tema? ¿Por qué necesito que él asocie el reconocimiento en corazón? Algunos me van a decir, profesor, yo ni siquiera he tenido la intención de ser carnicero, o sea, no me interesa. Pero ¿por qué razón usted quiere que yo aprenda esto? Yo tengo que buscarle la relación. Y ahí es donde yo empiezo a identificar los elementos contextuales de él. Es decir, las enfermedades que pueden estar asociadas a su comunidad, las condiciones deportivas que pueden involucrar a nuestros estudiantes que les encanta la actividad física. Es decir, tengo que identificar ese elemento de importancia. Y por último, ¿cómo haríamos el de formas de comunicación? Bien puede ser una exposición o en una práctica de laboratorio o en un ejercicio donde yo vea la manera de que él me demuestre a mí que es capaz de identificarlas y explicarlas de acuerdo a sus funciones. De pronto algunos estudiantes me van a decir, profesor, ¿qué quiere decir fisiológica? Entonces, cuando yo encuentro que esa palabra no está todavía dentro de su léxico científico, porque cada disciplina maneja un alfabeto, unas palabras claves, yo empiezo a decir, bueno, voy a cambiar mi meta y la redacto como características morfológicas y de funciones. Si ya veo que el estudiante empieza a apropiarse de esos elementos claves de la disciplina, se los empiezo a involucrar en las metas. Siguiente, por favor. Vienen los hilos conductores. Esos hilos conductores son unas metas de comprensión. Sí, claro, dime. La recomendación es hacer una por cada dimensión. ¿Sí? Ahora, uno podría llegar, y eso lo hemos hecho en algunos ejercicios, dejar una meta general y colocar unas 4 submetas, llamémoslas así.
como equiparando a un logro con sus indicadores de logro. Pero es un ejercicio donde nosotros tenemos todavía como elementos del anterior modelo o del anterior sistema, y la idea es que cada meta tiene su propia importancia. No, acá no hay jerarquía, aquí no por el hecho de que comencé el orden de esta manera quiere decir que así se debe hacer. Yo puedo comenzar con la meta de formas de comunicación, o puedo comenzar con la de propósito y puedo después terminar de redactar las otras. De hecho, algo que se me había escapado decirles es que todo esto es susceptible de ajustar con los estudiantes. Cuando yo comienzo mi periodo académico o mi semestre o lo que tengamos, trimestres que tenemos acá, entonces yo tengo que socializarlos y decirles, jóvenes, estas son las metas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, y esto, algunas veces pueden decir, profe, no más importante que abordemos esto otro. Es decir, ellos también tienen intención. Y si yo veo que ellos empiezan a devolverme información, sé que están empezando a comprender el ejercicio que yo les estoy planteando. Dime. Sí. Uh-huh. Gracias. Excelente pregunta. Excelente pregunta, y le voy a contestar una parte ahora y la otra después. La parte que le voy a contestar ahora es que siempre estamos en proceso de evaluación. La evaluación no puede quedarse al final. O sea, la evaluación surge desde el momento en que yo entro. Es más, les voy a hacer aquí entre nos, nadie le va a contar a nadie, pero desde que yo entré acá, ustedes ya me empezaron a evaluar a mí. Ustedes empezaron a observarme, a decir, vamos a ver quién es, se puede ir con una cosa rara en la cabeza, el micrófono, y empiezan ustedes a hacer un ejercicio de valoración. Ustedes todo el tiempo lo estamos haciendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos evaluando todos los procesos, no solamente los de aula, los académicos. Estamos evaluando nuestras relaciones interpersonales. Estamos evaluando cómo nos llevamos con otras personas, qué es lo que hay en la calle, el camino que debemos seguir. Todo es un proceso de evaluación. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que tenemos que cambiar este hábito natural de estar evaluando constantemente. El problema de la evaluación no es la evaluación, es qué hago yo con la evaluación. Pero ya vamos a llegar allá. Señor. La otra decía, notas de comprensión, pues de pronto uno siente que son 4 que uno debe pensar periodo a periodo. Sí, sí. Dentro de la dinámica nuestra, digamos, cuando se maneja un proyecto de síntesis, que es el elemento del modelo, y hacia un año, yo podría tener una meta durante todo el año que va enfocado hacia la dimensión de la acción. Profe, usted me acaba de quitar las palabras. Y los conductores. Sí, señor. Los hilos conductores son esas metas que usted dice de todo el año o de todo un bloque de tiempo. Se le llaman también metas abarcadoras, metas de comprensión abarcadoras. Son también conocidos como hilos conductores. ¿Por qué? Porque de alguna manera me está diciendo a mí cuál es mi norte, mi horizonte a trazar durante todo el periodo de tiempo. Si tengo un año escolar, entonces yo puedo plantear un hilo conductor. Y ese hilo conductor puede formularse como una pregunta. Ya vamos a ver un ejemplo, pero efectivamente yo puedo dejar dentro de esas metas parciales de trimestres, dentro o abocando a una meta mayor que se llama hilo conductor. Pero bien, entonces contéstame la pregunta, ¿en qué medida tiene usted preguntas claras que guían, que son abarcadoras y que son centrales a su disciplina? Por ejemplo, si yo voy a dar biología en grado sexto y quiero fortalecer en ellos un proceso, una competencia, quiero trabajar con ellos indagación. Entonces mi pregunta puede ser, mi hilo conductor es cómo desarrollo, cómo promuevo la indagación o los procesos de indagación a través de fenómenos naturales. Punto. Y esa va a ser mi pregunta durante todo el año. Voy a trabajar procesos de indagación. No voy a desconocer las otras competencias científicas que son muy importantes. Para los profesores de ciencias saben que tenemos 7 competencias, pero el ICFES nos evalúa 3. Las 3 que nos evalúa son indagación, explicación de fenómenos naturales y el uso comprensivo de conocimiento científico. Entonces, como profesor, yo determiné un paso a seguir y dije, en sexto voy a enseñarles a indagar, a que recojan la información que necesito para que logren después llegar a explicar y a usar comprensivamente el conocimiento. Pero eso ya se determina de acuerdo a un diagnóstico que yo he adelantado con los estudiantes. Porque si yo llego y lo recibo en sexto y ya tienen procesos de indagación más desarrollados, pues empiezo a fortalecerlos y a empezar a desarrollar otra competencia. Es decir, todo esto se ajusta a cómo tengo mi población.
Estos hilos conductores deben ser abarcadores, es decir, deben recoger mayor tiempo, deben ser claros, porque aunque son más para mí, el estudiante también los puede conocer. Deben ser esenciales, es decir, que sean realmente útiles para ellos y para el proceso de enseñanza que estoy trabajando, y que sean públicos. O sea, nada de esto se queda guardado en la planificación del maestro. Todo esto debe ser conocido, no solamente por los estudiantes, por mis pares. Que yo llegue y le diga a un profesor de ciencias de otro nivel o de otro curso, oye, ¿qué opinas de este hilo? O que lo hable con otro profesor de otra disciplina. Es decir, la idea es que este material no se puede quedar en un ejercicio propio de decir yo lo dejo para mí y es solamente mío y yo lo hice. No, aquí tenemos que hacer un ejercicio de construcción con pares. Eso es lo que enriquece más este proceso de enseñanza. Veamos ahora un ejemplo de hilos conductores. ¿Cómo se obtienen los recursos para el funcionamiento del cuerpo en los seres vivos? Ahí le estoy planteando al estudiante que durante todo el año voy a trabajar esos elementos donde el cuerpo debe funcionar y cómo obtiene esos recursos. Entonces digamos que aquí yo puedo involucrar en ciencias procesos de nutrición, procesos de circulación, de respiración, y ahí ya tengo mucho tema para abarcar durante el año. Pero si yo se los ubico de manera conectada, el estudiante va a decir, ah no, se acabó el capítulo de nutrición y ahora paso al capítulo de circulación o de respiración. La idea es que vaya brincando, me devuelva, utilice elementos que para ellos les va a servir, porque realmente los sistemas son eso. Son partes que están integradas y que tienen una función, un propósito y que no se pueden desligar una de la otra. Esto no es un capítulo 1, nutrición, capítulo 2. Estos son modelos que venimos replicando de acuerdo a cómo nos lo enseñaron a nosotros. Pero somos nosotros los que somos realmente las personas que estamos viviendo la experiencia y debemos tomar lo que nos sirve de esto. Siguiente, por favor. Ahora hablamos del tercer elemento, que son los desempeños de comprensión. Recapitulando, ya hemos trabajado los tópicos o temas generativos y las metas de comprensión. Ahora vamos con el tercer elemento, que son los desempeños. Los desempeños contestan a la siguiente pregunta: ¿en qué medida tiene usted ciclos de acciones en los cuales sus estudiantes hacen su pensamiento y desarrollan sus metas de comprensión? Aquí es muy claro los ciclos de acción. No es que yo le ponga una actividad y esa actividad se acabó. Esa actividad, si yo los puse a elaborar un informe de laboratorio, y yo califico ese informe de laboratorio, no es que se cerró y que le quedó muy bien o le quedó muy mal. Por favor, lo revisas, corrige estos elementos y los devolvemos otra vez a revisar. Es un poco tedioso el ejercicio, pero créanme que uno se empieza a garantizar que el estudiante va comprendiendo las ideas claras, las ideas básicas que el profesor quiere inculcarle. Cuando ya se le vuelve a pedir nuevamente un informe de laboratorio, el estudiante ya no solamente va a superar las dificultades previamente presentadas, sino que empieza a adquirir cierto nivel de desarrollo. Los profesores de español nos van a agradecer que les estamos apoyando este proceso, aparte de que otras áreas van a decir, oye, genial, ¿cómo les haces entregar informes a los estudiantes? O viceversa. Acudo a los profesores de español y les digo, oye, quiero que mis estudiantes empiecen a escribir. ¿En qué forma los puedo poner a escribir? A través de un informe de laboratorio. Y de alguna manera empezamos a hacer interdisciplinarias nuestras disciplinas, nuestras asignaturas. ¿Qué características tienen? Que sean enganchadoras, o sea, la actividad en concreto, el desempeño de comprensión tiene que ser llamativo. Decirle a un estudiante, resuelva esta guía mientras yo paso a mirar cómo van, no es muy motivador que digamos. Pero si yo los reto en esas actividades, no para que compitan entre otros, sino que compitan entre sí, o que más aún adquieran algo nuevo, esas actividades se vuelven llamativas. Esas actividades, cuando en la medida en que sean interesantes, empiezan a servirnos para hacer desempeños. Deben buscar el pensamiento visible. La visibilización del pensamiento es uno de los elementos que trabaja mucho el Proyecto Cero. Para ello se pueden utilizar algunas estrategias que yo los invito a que las conozcan si es de su interés. Se llaman rutinas de pensamiento, Thinking Routines. Estas las pueden encontrar ustedes en la internet, en la página del Proyecto Cero de Harvard, y las pueden descargar. Las hay en español y las hay en inglés. Les voy a dar solamente una como ejemplo, y yo sé que más de uno me va a decir, pero yo hago esto en mi clase. Esta se llama Piensa y comparte en pareja. Piensa y compartes parejas que le doy a cada uno una situación, puede ser un párrafo, puede ser un texto, una noticia, y le digo, léelo y escribe 2 ideas que te surgieron de ahí. El estudiante las lee, las escribe. Luego de un tiempo determinado le digo, ahora con tu compañero de al lado, comenta las ideas que tú tienes y retroalimenta las de tu compañero. Cuando los estudiantes intercambian ideas, crece el
aumente la visión que tenía el estudiante sobre esa lectura que hizo, porque a veces cada quien va a ver desde una perspectiva. Cuando el estudiante ya les ha compartido, le dice uno, bueno, ahora entre los dos construyan una pequeña síntesis de lo que acabaron de leer. Cuando la entregan, empieza uno como profesor, la revisa. Ya me estoy avanzando al siguiente tema, pero simplemente era para decirles que hay muchos de estos elementos. Las rutinas de pensamiento no se pueden considerar como estrategias. No son estrategias de enseñanza, son simplemente eso, rutinas. Y una rutina es algo que se hace día, al día siguiente, al día siguiente. ¿Qué lo hace diferente? La intencionalidad que yo estoy buscando, los elementos que lo alimentan. Cuando la rutina se vuelve tediosa, se vuelve monótona, terminamos dejándola o dejando que ella nos absorba a nosotros. La idea es que estas rutinas simplemente se conviertan en hábitos que después el profesor va enriqueciendo con el ejercicio. Y ustedes podrán darse cuenta que el día de mañana han hecho una nueva rutina. Créanme que cuando el proyecto Cero trabajó, las primeras rutinas no eran más de 15. Hoy día ellos han publicado ya varios, tanto en internet como de manera escrita, documentos. Uno de ellos es Ron Richard, quien ha escrito sobre rutinas de pensamiento e involucra rutinas de maestras con las que han venido trabajando en escuelas de Estados Unidos, ni siquiera en universidades, son en escuelas donde han hecho esas prácticas. Secuencia. Los desempeños tienen que tener una secuencia, que el primer desempeño que yo les diseñe, que les plantee, me dé un producto o me dé una conexión a la siguiente. No es que yo llegué y corté y ya eso se acabó. Que si yo les puse a ellos a hacer un ejercicio primero de reconocimiento, ese ejercicio de reconocimiento me va a servir para el siguiente y para el siguiente. Y ahí el estudiante empieza a encontrar una conectividad de las ideas. Deben tener una dirección, es decir, tienen que apuntarle a una intencionalidad. ¿Qué quiero yo con esto? Voy a darles rápidamente un ejemplo práctico. Pero para ello les aclaro que los desempeños son de 3 tipos. Los hay de exploración, de investigación guiada y de proyecto final de síntesis. Cuando uno abarca la exploración, uno está involucrando, invitando al estudiante con el tópico que yo ya generé o ya determiné, a que desarrolle una habilidad. Supongamos que la habilidad que quiero que ellos aprendan a hacer es hacer resúmenes gráficos, y para ello voy a enseñarles a trabajar mapas conceptuales. Entonces, en la exploración les doy una idea y yo, como profesor, empiezo a modelar, construyendo un mapa conceptual con ellos. Y les empiezo a decir el por qué los elementos que componen el mapa conceptual, por qué hay una jerarquía, por qué hay unos enlaces, unos conectores, por qué unos van dentro de unos cuadritos o unas esferitas y otros no. ¿Cuál es el sentido si le voy a colocar las flechitas? Y cuando yo empiezo a hacer esto con ellos, y ellos me muestran y los pongo a mirar y observo cómo lo van haciendo, me estoy asegurando primero que la lección se vaya dando. ¿La excusa cuál puede ser? Circulación en mamíferos. Vamos a hacer un mapa conceptual sobre circulación en mamíferos y vamos a hacer una primera lectura donde vamos a seleccionar las palabras claves, los conceptos más importantes de cada párrafo. Miren que ahí ya estoy haciendo otro ejercicio que debía haber previamente trabajado con ellos, hacer un análisis intertextual o literal de un documento. Entonces esto me va llevando a un proceso. Y cada desempeño me va llevando a una idea que me va a hacer construir los elementos que yo más necesite. Luego viene la investigación guiada. En ella yo ya empiezo a soltar a los niños, a los estudiantes. Les voy a decir, tú tienes este texto, tú tienes este, y se hacen en grupos de 3, 4 personas. Nunca me gusta trabajar más de 4 porque empiezan a hacer otro tipo de intención, otro tipo de intereses atendidos ahí. Y empiezo a decirles, vamos a construir este mapa conceptual de este texto porque luego lo vamos a socializar. Hay otra rutina de pensamiento que se llama generar, conectar, construir y, se me escapa el nombre, y explicar. Esa rutina es que los estudiantes se utilizan mucho para organizadores gráficos. Y el estudiante empieza en una ejercicio donde hace una lectura, selecciona las palabras claves, con sus compañeros empiezan a construir ese organizador gráfico que se les había puesto como reto, y a medida que lo van haciendo el profesor los está acompañando. Más que decirle, oye, esta palabra no va, o decirles, mira que te está quedando mal, es, ¿por qué estás colocando esa palabra? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? De esta manera le estoy dando la oportunidad que el estudiante justifique por qué su acción está de esa manera. Pero si yo llego y le digo, oye, aquí por ese camino no vas, mira que las cosas están quedando mal, pero no le doy la oportunidad de argumentarme, pues el estudiante se empieza a frustrar. Y el día de mañana él no va a esperar a que usted venga y le diga, sino que lo va a buscar al puesto y le dice, profe, ¿así está bien? Profe, ¿lo hago de esa manera?
muéstrame lo que estás diciendo. No, porque es que usted me dice que está mal y me toca borrar. Entonces la idea es que el estudiante tenga esa oportunidad. La próxima vez que él lo vaya a hacer, él se va a hacer la misma pregunta y va a decir, si el profesor viene y me va a preguntar esto, ¿por qué? O entre ellos mismos se hacen la pregunta, oye, pero ¿por qué vas a poner esta palabra? Mira que yo considero que es esta mejor. Y ahí hay un mayor crecimiento en el aprendizaje del estudiante. Y por último tenemos el proyecto final de síntesis. Digamos que les voy a crear a ellos otra rutina que se puede llamar galería, en la cual yo les voy a decir, ahora no vamos a usar sino un tema central y vamos a hacer una exposición como si fueran obras de arte, pero con la diferencia de que no vamos a hacer dibujos, sino que vamos a hacer mapas conceptuales de manera creativa. Ustedes van a hacer que su mapa no solamente tenga la información adecuada, sino que sea llamativo a las personas. Y entonces los estudiantes se programan, interactúan entre sí y organizan esto. Pero acá hay una necesidad que a veces no se alcanza a lograr, y es la involucrar a otras áreas. Es decir, escojamos un tema central. Profesor de sociales, usted que está viendo, profesor de matemáticas, usted que está trabajando, yo estoy trabajando este tema, yo quiero que ellos me hagan una exposición con un mapa conceptual bien presentadito, bien organizadito, con unos criterios claros, pero que involucre lo que usted aprendió con usted, lo que aprendió con usted, lo que aprendió conmigo, y les hacemos a ellos una galería donde todos los profesores vamos a entrar a calificarles, sus compañeros pueden hacer un ejercicio de coevaluación, y ellos mismos pueden hacer un ejercicio de autoevaluación antes de entregar a hacer su presentación. Ese proyecto final de síntesis debe recoger todo ese proceso de aprendizaje. No es que vengan desligados, no es que en la exploración yo abarco un elemento, en la investigación guiada otra y en el proyecto otro. La idea es que los estudiantes lleguen en secuencia y se vayan apropiando de estos elementos. Vuelvo y repito, esto es tedioso, claro que sí. Pero si empezamos a hacer este ejercicio, los estudiantes empiezan a adquirir estos elementos y el día de mañana esos elementos los van a emplear para un nuevo reto que les planteamos. La idea es que de esta manera, al construir este ejercicio de desempeños, nuestros desempeños pueden ser varios. Y esos desempeños van acompañados durante un periodo de 2-3 semanas o las 13 semanas que conforman el trimestre. Es decir, yo organizo los tiempos. Pero la idea es que yo también pueda hacer esto un ejercicio enriquecedor con mis demás compañeros de colegio. Siguiente, por favor. Sí, claro. Cuando tú lo planteas así, entonces uno de su disciplina no le parece tan. Pero entonces aquí hicimos un ejercicio que fue generar el tópico generativo a nivel de ciclos. Sí. Cuando yo fui a evaluar mi plan de estudios, entonces hacían en la unidad didáctica, Sí. nos hacían unas preguntas que establecían, les decían, establece la relación entre el tema y el tópico generativo. Y entonces ahí sí, cuando yo planteo mi meta de comprensión, se me dificulta mucho, porque es un tópico generativo por ciclo. Sí. ¿Sí? Que tú tienes que empezar en tus temas bien específicos a relacionar. Claro. Y cuando tú lo lees, yo digo, bueno, ¿cómo aplico los conceptos y procedimientos primeramente en el planteamiento y solución de situaciones en diferentes contextos? ¿Cómo lo relaciono con el tópico generativo? Ahí no está relacionado. ¿Sí? Bien. Que es el de la historia, desde mi memoria histórica, que es la memoria histórica. Sí. Después, de pronto, sí, en el proyecto de síntesis, ¿sí? Ahí sí identifico yo de pronto que ellos tienen que hacer un trabajo donde deben comunicar, sí, pero donde identifiquen en la historia los matemáticos que hablaron de la función. Sí, sí. Pero nos hacían unas preguntas así desde la relación, entonces yo decía, no aplica. Ya te contesto. Sí, señor. Mira, es muy simple. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros en la tarde no tenemos compañía, los compañeros de la tarde mejor no tienen esa exposición, por eso la estamos grabando. Esta pregunta es una pregunta fundamental también para los compañeros de la tarde, porque tenemos el mismo problema. Claro que sí. En la grabación no va a quedar lo que yo estoy hablando, lo que voy a estar hablando, sino lo que tú estás bien. recomiendo que repitan la pregunta. Ok, perfecto. Para que cuando se pueda dar la idea clara. Perfecto. Estamos hablando.
Bien. Porque es importante eso, o sea, el tema de un tópico Sí. relativo por ciclo. Muy bien. Aleja algunas disciplinas Perfecto. de poder en la integral. Ok, perfecto. Por acá habían pedido la palabra. Sí. Bien. Listo. Bueno, aclaro cuál es la inquietud que se ha formulado. Se presenta la idea de como la incoherencia entre un hilo, una meta y de pronto los desempeños que tengo planteados cuando han sido organizados desde una forma general de ciclo hasta llegar a la parte muy particular que es el aula de clase. ¿Listo? Entonces, primero, hay elementos que son propios ya de la dinámica de la institución en la cual ustedes aclaran, determinan, definen el por qué se da eso. Tratando de contestar tu pregunta, si en el consejo académico o el equipo de gestión determinó que esos elementos tienen esa necesidad de ser atendidos, pues ustedes tendrán la claridad o la justificación de por qué. Entiendo lo que tú dices y créeme que cuando uno empieza a trabajar en esto es muy dispendioso arrancar la planeación, con o sin esos detalles que tú mencionas, como por ejemplo la meta de ciclo, la meta de, ¿qué me decías? Los tópicos de ciclo, ¿sí? Sí. Bien, pero mira que eso también se puede sustentar dentro de la misma misión y la visión que mantenga el PEI. Si el PEI está determinando unos elementos muy generales, pues nosotros como profesores siempre tenemos que hacernos el planeación apuntando a eso. O sea, nosotros tenemos que tener siempre claro cuál es el horizonte, cuál es la visión, ya te doy la palabra. Y de ahí, si yo veo que hay una conectividad o hay una razón de ser, pues de alguna manera lo tengo que apuntar. Dime. ¿Sí? Bueno, esa pregunta es comprometedora. O sea, ¿qué opinaría yo? Porque aquí prácticamente me pone... Y después me van a decir, el profesor dijo esto y mire que... No. Sí. Pero, sí. En este momento nosotros manejamos más en la tarde que en la mañana de decirlo, pero un tópico institucional que tiene que ver con herramientas para la vida. Ahora, ¿por qué ese tópico generativo institucional? Porque nuestro PEI trabaja justamente para mejorar la calidad de vida de la población de Ciudad Bolívar. Entonces, digamos que ese nos permite transversalizar todos los contenidos, todos los procesos desde preescolar hasta 11. Dentro de la dinámica que hemos tenido, llegamos a generar un tópico generativo de ciclo. Sí. Pero ahí nos quedamos. Entonces, el tópico generativo de ciclo lo que nos permite es transversalizar los contenidos dentro de sí, claro. Dentro del ciclo. Pero esa parte que menciona Adriana, toda como que nos falta y es a veces lo que nosotros sentimos que hace. Porque cuando tú mencionas los tópicos generativos, que debe ser sugerente, que debe ser interesante, pues esa vaina muchas veces cuando yo voy a dictar biología, química, física, no es sugerente para los niños ni para mí. Porque Sí. yo me siento alejado de eso. Eso está muy bien. Pues de alguna forma, pues uno comienza a decir, bueno, el tópico institucional tiene sentido porque está basado en el el generativo del ciclo tiene sentido porque nos está transversalizando en el ciclo. Pero entonces lo que nos hace falta y es lo que tendríamos que comenzar a trabajar es ese tópico de asignaturas, porque eso es lo que me permite de verdad venderle la idea a la muchacha. Sí, gracias, profe. Y voy a tratar de darle respuesta una vez acá. Una de las primeras dificultades que uno ha encontrado, por lo menos yo he encontrado, es que cuando uno plantea este enfoque, y le voy a hablar desde mi experiencia, es la resistencia. La resistencia, ¿y esto por qué? Cuando yo les comentaba en un comienzo que yo conocí el enfoque fue en el Colegio Pablo de Tarso en Bosa, para mí fue un choque. Yo venía de otro contexto. Debo confesar, yo venía siendo muy tradicionalista. Y la primera tarea que le puso el rector a los profesores que llegamos en ese año fue, cogió al coordinador académico, le dijo, contextualícelos con un enfoque. Nos lo presentó. Después el coordinador le dio la tarea a los jefes de área. Y el jefe de área me cogió a mí, me dijo, éramos dos, una profesora y yo, esto es lo que usted tiene que empezar a leer y esta es la planeación que vamos a hacer. Empieza a leer y le empiezo a explicar. A medida que yo empecé a meterme en el cuento, yo le decía a mi jefe, ¿cómo voy?
Y este ejercicio de cómo voy es muy importante. Pero él después me decía, no solamente lo compare conmigo, usted puede hablar con cualquier otro profesor, no sea necesariamente de ciencias naturales, en que ni siquiera tiene que ser del consejo académico, y que le comparta su opinión, porque aquí hacemos un ejercicio de construcción colectiva. Yo luego pasé al colegio integrado de Fontibón y en el colegio no lo trabajaban. De hecho, las excusas que se daban era que pues que cada quien manejaba lo que se le facilitaba, y alguna vez alguien dijo por ahí, no, es que somos eclépticos. Alguien se molestó y dijo, no, aquí nosotros sabemos muy claramente lo que vamos a hacer. Conclusión, no había identidad. Hasta hace poco se empezó a hacer un ejercicio de revisión del PEI, y entre los enfoques que se reconocieron fue la enseñanza para la comprensión. Para ese entonces, pues yo ya estaba como de alguna manera formándome y vinculando el trabajo con la Universidad de La Sabana desde el enfoque de la enseñanza para la comprensión. ¿Qué hice yo? Empecé a recoger todo lo que me servía y llevarlo al colegio. Pero eso no era suficiente, encontraba aún así resistencia. Y entendí que la dificultad no es porque no queramos hacer las cosas, es porque a veces no le encontramos el sentido del porqué de las cosas. Entonces, una recomendación muy respetuosa que yo les hago, profesores, aunque yo sé que ustedes llevan bastante ya trabajando con él, es que empiecen a hacer un ejercicio de compartir con el compañero. A veces una visión del compañero le puede ayudar a aclarar ideas. Esto es como cuando uno habla solo. A veces uno dice, ¿por qué habla solo? Y no, porque es que estoy tratando de organizar. Hay otras personas que lo hacen de otra manera, escriben y leen lo que escriben. Otros simplemente llaman al papá o a la mamá, oye, imagínate que me pasó esto, ¿tú qué opinas? Es decir, necesitamos buscar qué estrategia es la que nos sirve a nosotros para ver lo que hemos hecho desde otra mirada. A mis estudiantes en la universidad, cuando les pido que escriban, siempre les digo, escriban como para que lo lea otra persona, no escriban para usted. Eso hacemos todos. Lo que hacemos nosotros lo hacemos como para que yo lo lea, yo lo entienda, y por eso cuando yo hacía mis planeaciones, o todavía lo hago, me toca repetir, es hacerle los ajustes necesarios cuando yo socializo con mis estudiantes cuál es mi planeación, porque a veces me doy cuenta que con un grupo es comprensible la idea, pero con otro no. De pronto con un grupo es más importante atender un tipo de dimensión y con otro no. Entonces, al hablar con otras personas, principalmente con los pares, nos van a dar claridad. Si en el caso tuyo donde identificas que no hay coherencia entre una cosa y la otra, no quiere decir que algo esté mal, simplemente necesitamos una conexión. Pero si tú no la encuentras, no es malo. Es bueno porque vas a empezar a reflexionar y a cuestionar las cosas, y puedes decirle a otra persona, oye, mira, tengo esta dificultad, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo lo haríamos? Eso es de crecimiento, profesores, y es algo que a veces a nosotros lo hacen con mucho respeto. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, y por esa razón, a veces, y yo sé que me van a crucificar algunos por lo que voy a decir, pero a veces terminamos haciendo lo que otros deciden por nosotros. Y no estoy hablando a nivel institucional, sino a nivel diferente, otros contextos, otras condiciones. Y nosotros tenemos que ser críticos, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Entonces, es una invitación que les formulo con mucho respeto, porque igual soy profesor de aula con ustedes, y es algo que me ha servido. Pregúntale a un profesor que no necesariamente, lo digo entre comillas y con mucho respeto, conozca el enfoque como yo lo conozca. No me considero experto, simplemente tengo una experiencia que me da a mí la oportunidad de compartirla con otros, y es el ejercicio que yo hago con mis compañeros. Y a la vez, de esas personas que, ya te doy la palabra, de esas personas que llegan a la institución y que no lo conocen pero traen otro, venga, bienvenido, me gustaría saber qué es lo que trae usted, porque de pronto lo que usted trae me puede servir a mí. Y no quiero, y yo siempre, como le digo a mi coordinadora, yo no estoy vendiendo con la EPC la solución a todos los problemas del aula. Simplemente es un elemento que puedo utilizar y que a mí me permite organizar mis ideas para trabajar en mi clase. Si en algún momento yo llegara a quedar en otra institución, esa institución trabajara otro enfoque, pues yo lo tengo que conocer, darme la oportunidad, pero les aclaro una cosa, o sea, no voy a desconocer lo que ya sé. Algunos elementos me pueden servir, y eso fue lo que me sirvió cuando llegué al integrado. Algunos elementos de la EPC que aprendí en BOSA me sirvieron para aplicarlos en Fontibón, y aún así los sigo utilizando en otros contextos de formación. Profesor, buenos días. ¿Qué experiencias con este modelo, cómo beneficia con respecto a otros modelos? Sí. Aquí hemos trabajado algunos otros provocó un fracaso. Su experiencia, ¿cómo ha sido el trabajo a nivel de
de éxito o de prácticas exitosas evidentes, no sé, Bien. en el Estado que se pueda evidenciar. Claro, profe. Y es válido, que no se convierta solamente en un discurso y ya. Estoy de acuerdo. ¿Qué experiencias, digamos, se pueden uno utilizar o apoyar? Como profesor de ciencias, a mí me dio dos aportes que voy a representar para no alargarme y seguir con la presentación. Una de ellas fue el trabajo de los procesos de evaluación. Cuando yo siempre he sido curioso por la evaluación, no sé, a mí me gusta ese tema, muchas personas lo detestan, me lo dijo una vez un compañero en la cara, yo no sé qué le encuentra a usted de divertido a la evaluación, pero a mí me gusta. Y cuando yo me encontré con este enfoque y me empezó a hablar de valoración diagnóstica y continua, pues me creó muchas dudas y empecé a trabajarlas. En el foro institucional del 2008, el tema fue evaluar para comprender. Y estaba en Bosa y obviamente la palabra comprender entró de lleno a la institución. Entonces, estaba en esa oportunidad como representante del consejo académico de mi área y me asignaron la tarea de entender la evaluación formativa, porque se hablaba de que la evaluación tenía que ser integral, diagnóstica y formativa. Cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, me di cuenta que yo estaba cometiendo, digámoslo así, ciertas irregularidades de enseñanza en mi aula con el proceso de evaluación. La enseñanza para la comprensión empezó a dar y logré en mi aula que mis clases, que mis evaluaciones fueran de alguna manera más dinámicas y menos temerosas para los estudiantes. Esa fue una experiencia base que me sirvió para llevarme a la Fontibón. Cuando yo llegué a Fontibón empecé a involucrar con los bajos resultados que teníamos nosotros en las pruebas internas y las externas. En esa época la Secretaría de Educación solicitaba a las instituciones, bueno, siempre lo ha solicitado, pero lo solicitaba con otra intención también, todo lo que era el informe de las evaluaciones internas que realizábamos nosotros. Y ellos consolidaron una matriz en Excel que se llamaba PIMA. Y en ese PIMA estaban todos los resultados de todos los colegios, de todas las localidades, por periodos en diferentes elementos, evaluaciones externas, evaluaciones internas y evaluación de convivencia. Cuando a mí me llaman a mostrarme, profesor Salín, ¿usted por qué tiene tan bajos resultados en las pruebas internas? Y empecé yo a comparar esos resultados con las pruebas externas en ciencias, me metí de lleno en el tema de las competencias científicas y empecé a trabajar con esos muchachos. Estoy hablando del año 2010. Hace 2 años ellos se graduaron y con mucho gusto y con mucho orgullo puedo decir que esos muchachos tuvieron el mejor desempeño en competencias científicas en las pruebas ICFES de grado 11, saber 11. Cuando yo vi esos resultados, empecé yo a comparar qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que veníamos haciendo y con los compañeros empezamos a hacer el ejercicio de que desde grado sexto empezáramos a trabajar esos procesos de competencias. Por eso en grado sexto yo los fundamento mucho en la parte de indagación desde la enseñanza para la comprensión. Y utilizo mucho las rutinas de pensamiento, lo cual me lo facilita. Además de eso, les hacemos acompañamiento a los estudiantes como una especie de pruebas, perdón, de cursos pre-saber 11, donde yo me siento con ellos, hago grupos más personalizados y trabajo desde las competencias científicas la manera de indagar, de explicar y de usar el conocimiento científico. Espero que este año mejoremos los resultados, porque el de hace 2 años fue el mejor resultado en la escala que veníamos siguiendo desde el año 2010. En el 2011 bajamos un poquito, pero no fue inferior a los de los años anteriores y esperamos que en este ejercicio donde lo estamos involucrando un poco más, los resultados sean más elevados. Esto sí que también lo están implementando profesores en el área de humanidades que también están manejando la enseñanza para la comprensión. Aquí les debo confesar algo. La enseñanza para la comprensión, el hecho de que la manejemos no quiere decir que la estemos aplicando de manera institucional en el aula, salvo que esté en papel. Es decir, muchos profesores entramos, compartimos clases, observamos el proceso, pero muchas veces, me incluyo, termino volviéndome tradicional por la presión del grupo de trabajo, por los tiempos que nos están presionando. Es decir, no es algo que yo pueda decir, soy 100% EPC. Pero sí puedo decir que me baso en ella para arrancar mi planeación y ser muy consciente del proceso que estoy trabajando. No sé si espero haber satisfecho la inquietud del profesor. Bien. Para terminar, entonces, siguiente. Aquí hay un ejemplo de los estudiantes desarrollarán comprensión sobre el funcionamiento del corazón de acuerdo con sus características. Esa es la meta que habíamos señalado. Siguiente, por favor. Entonces viene un ejemplo de desempeño de comprensión. El desempeño es, los estudiantes me identifican, coloco unos banderines. ¿Qué son los banderines? Yo les pongo a ellos en palillitos y que me escriban
los nombres de las partes que ellos tienen que identificar en el laboratorio, porque vamos a un laboratorio de disección con corazón de bovino. Entonces me tiene que identificar aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, las arterias y las venas que vamos a ver y las válvulas. Se ubicarán según otras estructuras, grosor de paredes que los conforman y conexión con cavidades. Entonces yo a ellos les indico qué es lo que vamos a identificar. Luego, utilizando una lana de color verde, realizan el recorrido de la sangre, introduciéndola por las venas cavas que llegan a la aurícula derecha, luego pasan al ventrículo y haciendo tratando de hacer el seguimiento. Es decir, que el estudiante se dé cuenta que eso es un camino y que ese camino tiene un sentido. Siguiente, por favor. Ese será un desempeño de investigación guiada porque ya hay un previo trabajo de exploración con ellos. Vamos a la valoración continua. ¿En qué medida los estudiantes están involucrados en ciclos de retroalimentación? Primera palabra clave, retroalimentación. La retroalimentación, aunque algunos otros teóricos hablan de realimentación, aquí habla de dos elementos que debemos tener en cuenta. La retroalimentación no es decirle al estudiante, oye, te fue mal, corrígemela y me la traes nuevamente. Retroalimentar es decirle al estudiante, mira, tenemos esta dificultad, te estoy preguntando esto, pero me contestas esto otro. Me siento o trabajo con los grupos o hago una retroalimentación de pares, pero le identifico la dificultad y le ayudo a encontrar un camino alterno si se le dificulta. Es decir, que no es solamente decirle, le pongo una X, corríjala y traiga la corregida firmada por su papá. Es simplemente que el estudiante, cuando ya hacemos la revisión de una prueba o de un ejercicio, cualquiera que sea, el estudiante sepa en qué se equivocó, por qué se equivocó, que tiene la oportunidad de resolverlo con ayuda del profesor. Formal e informal, ¿qué quiere decir? Una retroalimentación formal es cuando yo se la doy a ellos, digamos, utilizando una rúbrica. Una rúbrica es un elemento muy importante, muy poderoso, porque no solamente le está diciendo al estudiante qué es lo que le voy a buscar en su trabajo, sino qué es lo que tiene que hacer él antes de entregármelo. Y ese será un instrumento, no quiere decir que sea el único. Y la retroalimentación informal es aquella cuando yo hago un diálogo con el estudiante directo, cuando yo lo veo trabajando sobre la mesa. Y ahí es donde yo voy a contestar la pregunta de que la evaluación debe ser continua, desde que comienzo hasta que termino, y siempre voy a estar calificando a mis estudiantes. Esa palabra calificar tiene una connotación específica y es poner una valoración numérica o literal con una descripción cualitativa. Es decir, yo le puedo poner una A, pero esa A tiene que significar algo. Yo le puedo poner un 5 y ese 5 tiene que significar algo. No es que le puse A porque simplemente lo hiciste muy bien, pero ese bien, ¿qué significa para el estudiante? Profe, lo hice muy bien, ahora dime en qué consiste ese bien. Lo hiciste mal, corrígelo. ¿Qué tengo que corregir? Ahí te señalé con una X lo que debes hacer. Eso no vendría a ser un inicio de retroalimentación. Y el otro de ellos es que con ellos mismos o con nosotros y el profesor se debe trabajar los desempeños de comprensión. La evaluación siempre va a ser con la participación de todos. No es que solamente le entreguen al profesor, lo llenen de cartapacio de documentos para revisar. Yo puedo hacer un ejercicio de que el estudiante antes haga una comparación con el compañero, puedo elegir monitores, puedo elegir que el estudiante que tiene dificultades, veamos cuál es la dificultad y quizás él tenga otra manera de resolver el problema que yo no lo haya abordado en mi clase. La valoración tiene las siguientes características. Es cíclica. Yo pongo una actividad y esa actividad se le entrega y regresa. Y yo le hago una revisión y se la devuelvo. No es que se quede solamente en toma tu calificación y esta es tu nota final. A veces esto puede caer en un vicio para el estudiante de que al principio no hace el ejercicio adecuadamente y que dice, después que me la corrijo, entonces yo ya sé qué hay que hacer. Entonces, como yo empiezo a identificar esos patrones de comportamiento, lo que hago es, antes de empezar a hacer ese ejercicio, me les adelanto y puedo hacer una estrategia que yo les ponga a hacer la actividad, califícala tú mismo y dime cuánto sacas. El estudiante puede decir, no, me puse la máxima calificación, ahora déjame ver si te calificaste bien y hacemos ese ejercicio. Repito, esto al comienzo es tedioso, pero cuando se empieza a implementar, las cosas empiezan a fluir con los estudiantes. Los criterios, ese es el segundo elemento. El primero es la retroalimentación y el segundo son los criterios. Los criterios tienen que quedar claros desde el comienzo. El estudiante tiene que saber qué es lo que se le va a calificar en un comienzo. Si yo le voy a calificar que utilice la lana adecuadamente, entonces yo voy a mirar cómo trabaja la lana adecuadamente. Pero si yo lo que quiero es que meta la lana por el camino, el recorrido correcto del flujo sanguíneo, ese va a ser mi criterio. Si mi criterio es que el estudiante haga unas banderitas muy bonitas,
Pues entonces ese debe ser mi criterio. Los criterios tienen que ser claros y conocidos por el estudiante al comienzo de la clase. No es que el estudiante juegue a qué va a pasar después. Repito el ejemplo del parqués. Yo voy a empezar a jugar parqués y a mí me dicen desde un comienzo qué es lo que tengo que hacer para ganar. Si a mí me dicen estoy jugando y a mitad de camino dicen no, aquí gana ese el que saque solo 3 pares y ya. Pues entonces a mí me están cambiando las reglas del juego ya después de haber iniciado la competencia. Si yo les pusiera a ustedes, decirle, profesor, les voy a regalar un fin de semana para una rueda, pero tienen que llegar hasta esta caseta que está aquí afuera, entonces todos salen corriendo, pero después les digo, no, pero la regla era que primero tenían que escribir un ensayo y el que esté aprobado se va primero. Entonces ustedes van a decir, pero profe, usted no fue claro con las reglas en un comienzo. Exacto, y las reglas tienen que quedar claras porque a nadie le gusta que les cambien las reglas durante el camino. Variedad de formas de evaluar, no solamente las pruebas escritas. Hemos asociado que evaluación es prueba escrita. Hagan el ejercicio, lleguen a clase y díganle, hoy vamos a hacer una evaluación. Y ya muchos van sacando la hoja. Pero la evaluación no es eso. Voy a hacer una prueba escrita, voy a hacer una prueba oral, voy a hacer una exposición, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer un simposio, vamos a hacer un foro, una mesa redonda, y todos esos son actividades evaluables. La evaluación es esa imagen general, sistémica de esas actividades determinadas para yo evidenciar. Mis desempeños de comprensión que vi antes van acompañados de ello. Y ya vamos a hablar de la retroalimentación. Para la valoración continua, la EPC maneja 4 niveles de comprensión. El nivel ingenuo, el principiante, el aprendiz y el de maestría. En el libro Naranjita, el grande, ¿lo tienen acá también? ¿Sí? ¿No? En ese libro hay un capítulo... Hay un capítulo... Hay un capítulo muy bueno donde tiene ya las matrices, tiene unas rúbricas de cada nivel, pero son esos niveles están dados de tal manera que aparecen en las columnas ingenuo, principiante, aprendiz o maestría versus las dimensiones de contenido, método, propósito y formas de comunicación. Y hay una descripción muy específica. Ustedes se pueden orientar con esas descripciones. Hay ejemplos de cómo se utilizan ahí en ese capítulo, porque le va diciendo a usted, se hicieron estos ejercicios, muestran el escáner del trabajo del niño y les explica cómo fue calificado o valorado en este caso. Veamos un ejemplo. Tenemos ya claro nuestra meta de comprensión y ahora veremos, ya hablamos del desempeño, ahora veremos, siguiente por favor, cómo se da ese proceso de valoración. Determino mis criterios acordados previamente con ellos, donde digo que vamos a utilizar los banderines para identificar las cavidades, venas, arterias, válvulas y paredes y el reconocimiento del flujo. A él le voy a calificar el uso de los banderines y el reconocimiento del flujo. Esos son los 2 elementos que le voy a calificar en la actividad. Siguiente, por favor. Retroalimentación. Luego dice en cada mesa de trabajo, recordemos que estamos en un laboratorio, se ubican los banderines y se hace revisión entre pares, haciendo observaciones entre ellos al tiempo con la observación del docente. Se pone en la mesa y bueno, revisen, ustedes pueden participar, ustedes pueden opinar mientras el profesor está visitando las mesas de trabajo. Luego cada grupo ingresa a la LAN explicando su recorrido mientras el profesor lo califica según los criterios de la escala institucional. Cada calificación se debe llevar su explicación. Es decir, que ya terminado de identificar los banderines, me dice, bueno, mesa 1, por favor, pase aquí, trae su corazón y nos va a indicar cómo es el recorrido de la sangre y vamos a llevar un ejercicio. Yo puedo utilizar una lista de chequeo para hacer la calificación en ese momento. Siguiente, por favor. Con eso ya terminaríamos el ejercicio. Les iba a traer a ustedes un modelo de cómo nosotros utilizamos desde la Universidad de La Sabana. La estructura, ese es un ejercicio que se viene trabajando en el énfasis, en la maestría de pedagogía, en el énfasis de pensamiento científico. Ahí hicimos una estructura que hemos venido construyendo los profesores que participamos. Yo ya llevo unos meses desligado, pero el equipo sigue trabajando y afortunadamente me siguen enviando los resultados y podemos observar que tenemos los 4 elementos, pero para cerrar la intervención, les quiero aclarar, profesores, que no hay un orden. Usted puede comenzar con la valoración si a usted le parece más importante o más interesante. Hay momentos en que estamos en una clase y se nos ocurre un chispazo. Yo puedo decir, oye,
no voy a calificar de esta manera, no voy a valorar de esta manera, la siguiente actividad la voy a cambiar. Y a partir de ahí empieza y salen los desempeños, salen las metas, salen los tópicos negativos que ustedes quieren abordar. No hay un orden específico. Lo que sí recomiendan, y en este texto lo señalan, es por ejemplo arrancar con una lluvia de ideas. Ellos hablan mucho del brainstorm para colocar una idea central y con base en esa botar las que necesito. De hecho, acá hay ejemplos muy prácticos para las áreas de sociales, humanidades, ciencias, las cuales a ustedes les pueden servir. Este es un libro, no estoy haciendo ventas, no me voy a ganar una comisión, pero es un libro muy útil. Créanme que es bastante útil. Eso es todo por ahora, profesores. Muchas gracias por la invitación. Sí. Voy a cerrar con esta información, recordando que los tópicos son esos temas que de verdad deben tener esas características, son llamativos, son interesantes, son centrales. Y bien lo decía hace un momento el profesor, podemos establecer de acuerdo a la institución una jerarquía donde hay esos tópicos generales que apunten a los intereses institucionales, unos tópicos más específicos y están sus tópicos de aula. Entonces, yo por ejemplo puedo tener como tópico la inmortalidad de los seres vivos. Pero ¿por qué es importante para mí enseñarles a ellos el tema de inmortalidad? Quiero darles el tema de herencia genética y decirles a los estudiantes que a través de los genes nosotros podemos llegar a cierta condición de inmortalidad. Pero ¿a qué le apunta? Puede apuntar a un tópico de mayor nivel, puede ser de ciclo, donde todos los profesores de grado 9 o grado 8, ciclo 4, estemos interesados en fortalecer, digamos, hábitos saludables. Y entonces el tópico de ciclo puede ser cómo reconocemos si puede ser en pregunta o en afirmación, cómo reconocemos qué es lo mejor para mi cuerpo o qué es lo mejor para mi vida, involucrando a sociales, involucrando a matemáticas, involucrando a humanidades. Y ese tópico de ciclo también puede estar fundamentado o justificado dentro de un tópico mayor que la institución puede tener dentro de su horizonte institucional, que puede apuntar a convertirse en seres productivos o ciudadanos con una convivencia proactiva. Es decir, dependiendo de esos elementos podemos darle una razón, una justificación de cómo esos tópicos van desencadenándose en algo más específico hasta que llega a mi aula, porque yo como profesor de aula estoy aportando a la misión general de la institución. Es decir, yo no me puedo considerar una rueda suelta en el trabajo, y como tal todos apuntamos en ese sentido. Yo diría que en razón de la dinámica de los compañeros de la tarde, tendría dos preguntas más que nos gustaría que puntualizar. Yo creo que hay otro par de los compañeros que son vitales en este momento de los planes. O sea, la primera, con lo que tú dices de los tópicos, quiere decir que el uno no reemplaza al otro. No, mejor dicho, se apoya. Debe haber un tópico de clase, por así decirlo. Sí, sí. Debe haber un tópico de aula. Sí, sí. Independientemente del tópico, bueno, Que estén relacionados. Que apunte sí. al institucional en cada una de nuestras planeaciones. Y segundo, el tópico tiene mucha relación con el tema de proyecto síntesis. Eso podría decir que podemos claramente tener un solo proyecto síntesis por ciclo. Claro, eso sería lo ideal. El proyecto de síntesis, pongámonos en el lugar del estudiante. Si yo le doy, el estudiante tiene promedio de 10 asignaturas, y si cada asignatura le pone un proyecto final de síntesis, pues el estudiante tiene que atender a 10 proyectos. Si yo logro, digamos, sintetizar los menos proyectos, lo digamos, poder hacer en uno, y que generáramos toda una jornada de socialización de proyectos, pues sería lo más adecuado. El estudiante se concentra, sabe que va a utilizar elementos y de alguna manera también estamos dando una de las herramientas que necesitamos, que el estudiante sea competente en diferentes elementos, que sea capaz de utilizarlos para darle solución a problemas. Es más, les podemos lanzar un proyecto como una pregunta y que el estudiante empiece a hacer ese ejercicio desde el comienzo del periodo académico. Es decir, hoy arrancamos día 1, periodo 1, y le lanzo, este va a ser su proyecto del final de periodo. A partir de ahora, todo lo que vaya viendo en las asignaturas, mire qué le va sirviendo para contestar esa pregunta.
y es una estrategia que se ha empleado en algunas instituciones que ha funcionado, y ellos tienen al final del año una socialización completa de proyectos donde se ponen jurados, se hacen invitados y empiezan los estudiantes a sustentar sus proyectos, y es una decisión muy interesante porque al estudiante se le va creando una cultura no solamente de atenderle a una calificación, sino a ver que realmente haga un proceso de investigación en el conocimiento que se está planteando. Es decir, esa sería lo recomendable. ¿Que hay dificultades? Sí. Todo eso es un proceso de adecuación, un proceso de aprendizaje, donde nosotros, que somos las personas llamadas a llevar esta idea, pues la podamos ir articulando. Bien, así como es válido que tengamos un solo proyecto por ciclo, síntesis, perdón, también se pueden articular, es posible tener dos. Sí, claro. Sí. Mira, profes, yo con mucho respeto les recomendaría, mientras arrancan, empezamos a hacer paquetes. Creo que ustedes tienen organizado también eso por dimensiones. Y hay unas dimensiones que se organizan en unas áreas, creo que la dimensión comunicativa, está la dimensión de conocimiento, y ahí se van asociando, y se pueden ir empezando a empalmar de esa manera. Es un ejercicio muy válido, profe. Lo importante de todo esto es solo uno, que el estudiante demuestre su comprensión. Y por último, está enlazado con el proyecto síntesis, el tema de la valoración, o sea, la nota que se da. Entonces, ¿quién y cómo, si tenemos un solo proyecto, síntesis por ciclo, valora? Bien. Tenemos unos jurados, pero entonces se meten en mi 20%, porque esas discusiones las tenemos. Sí. De decirlas. Sí, entonces estamos en eso. ¿Quién y cómo se da? Bien. No, mire. No tratar de pisarse las mangueras. Eso está muy bien, profe. Como les decía hace un momento, todo el proceso sí, gracias. ¿Cómo se tendría en cuenta el proceso de valoración de un proyecto de síntesis cuando participan diferentes áreas o intereses en uno solo? La respuesta sería que, como bien se le venía diciendo a ustedes, todo tiene que ser un proceso acordado. Para yo llegar a ese proceso, también tengo que llegar a un proceso acordado con las personas que van a proponer el proyecto. Si supongamos que lo vamos a proponer entre matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, pues nos reunimos los profesores de ese ciclo y decimos, para mí es importante 2 criterios. Para el profesor de sociales es importante tener 3 criterios, y para el profesor de matemáticas puede decir, para mí es importante 2 criterios también. Tendríamos 7, pero podemos mirar cómo esos 7 pueden estar, digamos, de alguna manera mejor organizados para que no sean tantos, para que no sea un instrumento dispendioso, y segundo, para que cuando lo vamos a hacer, apuntémosle más que al contenido, es a las competencias. En este caso, lo que yo les quiero resaltar. Si para mí el estudiante me va a hablar de un proyecto donde va involucrado algunos temas de ciencias, para eso yo tuve un proceso previo. El proceso previo estuvo en los 2 primeros tipos de desempeño, en la exploración y en la investigación guiada. Pero recordemos que le estoy enseñando habilidades. Y la excusa es mi contenido, mi clase, mi tema, mi disciplina es una excusa para enseñarle al niño a presentar un informe tipo mapa conceptual. Para mí la excusa es el corazón o la circulación en mamíferos, pero realmente yo quiero que él sea capaz de utilizar esos instrumentos para presentar unos resultados en cualquier situación que se dé. Yo no quiero que se vuelva un cirujano o un cardiólogo, yo lo que quiero es que él sea capaz de utilizar cualquier contenido que le llegue a las manos y lo pueda presentar de otra manera. Ahora, cuando yo llego a ese momento de presentar el proyecto final de síntesis y le decimos, bueno, el niño tendrá que construir, una solución alternativa ecológica a la contaminación de la quebrada. Entonces, ahí tendrá que utilizar elementos de matemáticas, pero previamente el profesor de matemáticas va a decir, miren, desde matemáticas yo les puedo enseñar a ellos elementos como para calcular áreas, para calcular volúmenes, es decir, aquí le voy a aportar estos elementos. El de sociales le podrá decir, yo les voy a enseñar a ellos a reconocer mediante una cartografía social, reconozca la situación del contexto. Y en la biología le podemos aplicar otros elementos que se van a dar dentro de la dinámica del ecosistema. Cuando yo llegue a encontrar esos criterios en común, entonces yo ya empiezo a construir un instrumento. Puede ser una lista de chequeo donde diga, el estudiante evidenció esto, o puede hacer una rúbrica donde ya le den ciertos niveles de profundización en su presentación. Y esa rúbrica entonces la acordamos cómo la vamos a calificar. Todo tiene que ser acordado, o sea, no es impuesto que diga yo califico las 2 primeras, usted califica la tercera y la cuarta, a menos que
considere necesario hacerlo así. Pero repito, todo tiene que estar previamente acordado para evitar después complicaciones, porque si alguna persona puede ser muy territorialista, y seamos sinceros, algunos de los profesores lo podemos ser. Yo puedo decir, no, es que todo lo que tenga que ver con matemáticas lo califico yo, todo lo que tenga que ver con biología lo califico yo. Pero resulta que entonces me estoy centrando en el tema y le estoy dejando de lado realmente los desempeños que el estudiante tiene que evidenciar. Esto no es una receta y hay que salvar las diferencias. Esto es un enfoque diseñado en Estados Unidos, donde tienen otras condiciones. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones, más no permitir que estas nos impidan hacer cosas, sino buscar alternativas de solución. Bien lo dice la profesora. Digamos, el problema del sonido, el problema de instrumentos o herramientas en la disposición del Internet. Yo tengo ese mismo problema en mi institución. Allá les quisiera decir a mis estudiantes, entramos a estas páginas o vamos a los computadores y usamos esto, pero a veces se cruza con el horario de otro profesor, o el profesor dice, no, está en el momento de mantenimiento, no le puede facilitar la sala. Es decir, tenemos muchas situaciones que no podemos garantizar. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que sí podemos nosotros tener claro es, desde un comienzo, cuál es la intencionalidad del ejercicio. Si la intencionalidad del ejercicio está clara y yo lo veo viable dentro de lo que yo puedo hacer, pues podemos empezar a hacer ajustes. Acá no es que usted planeó en la primera semana de desarrollo institucional y como está le va a quedar. Uno tiene que ir ajustando sobre la marcha las cosas. De eso se trata el ejercicio docente. Si así fuera, créanme que entonces hace rato las editoriales nos estarían presentando a nosotros. Le tengo la planeación de enseñanza para la comprensión para grado sexto, con todos los documentos y todos los elementos. Muchas de las editoriales le traen a usted acceso a página web, con pin de acceso, con recursos multimedia, pero muchas veces nosotros decimos, esto se queda ahí, porque lo único que me sirve de ahí es el libro. Y para sacar una fotocopia, porque ni siquiera todo lo alcanzo a abarcar. Y empezamos a dejarle el trabajo al libro y nos quedamos nosotros cortos en eso. Una recomendación que yo les hago es que muchas veces, y yo sé que más de uno lo hace, es que basamos nuestros contenidos, sí, el ministerio nos da unos parámetros, nos da unos derroteros, pero la sugerencia como profesor de biología que yo he encontrado es basarme más en textos de uso universitario. Aclaro, no para darles ese tipo de contenidos, sino para yo tener clara la información actualizada hasta dónde los puedo llevar a mis estudiantes. Lo que conoceríamos como la transposición didáctica, en la cual yo soy capaz de recoger ese conocimiento científico propiamente y lo aterrizo a un conocimiento científico escolar. Hablo de ciencias, hay una diferencia, pero basándome en esa idea, más lo que dice la profesora de las limitaciones, de las condiciones, todo tiene que arrancar con un proceso, un paso a paso. El ejemplo, hay un libro, no recuerdo el nombre, está publicado por el IDEP, en el cual traza la ruta de implementación de la enseñanza para la comprensión en el Colegio Pablo de Tarso. Lo escribió la vicesecretaria de Evaluación, Maribel, me escapa el nombre en ese momento. Ella estuvo en el periodo de la secretaría de Abel Rodríguez. Ella era coordinadora en esa institución. Cuando yo llegué, ella pasó a nivel central, pero alcanzaron a publicar un libro donde narraba todo el proceso de implementación de la enseñanza para la comprensión en el colegio. A mí me lo dieron para que lo leyera como profesor nuevo, y sí, tiene todo un proceso que se tardó más de un año. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo dejaron planificado desde el comienzo. Este es el primer paso, este es el segundo, vamos a traer expertos. Aquí en Bogotá está Fundacies, que es una organización que se encarga de trabajar el desarrollo de la enseñanza para la comprensión y otros proyectos de Harvard. Y con ellos ustedes pueden hacer también la conexión y ellos les pueden a ustedes traer las personas necesarias. Tienen una página web donde hay muchos documentos muy útiles que pueden también utilizar para la orientación. Hasta hace unos años tenían una aplicación en la cual yo hacía mi planeación en EPC, la enviaba, me la retroalimentaban y yo la descargaba. Podía verlas de otras personas que lo hacían. No sé si todavía estará funcionando, pero lo que sí les puedo decir es que esto es un proceso. Esto no se puede implementar de un momento para otro. Sí hay diferencias de ambiente, de jornada, de dinámica de profesores, pero el asunto es primero cuál es la intención que queremos alcanzar, cuál es nuestro primer paso. Por eso, si los proyectos finales de síntesis son la meta, vamos a trazar una ruta para llegar a esa meta.
En el integrado donde yo estoy, que digamos es donde más hemos intervenido, nosotros organizamos un plan de trabajo primero con el Consejo Académico. El Consejo Académico determinó una especie de comité académico, ¿no?, que es diferente al Consejo, el cual se encargó de trabajar la gestión académica cuando empezamos a revisar nuestro PEI. Nosotros hicimos un trabajo de reestructuración de PEI, donde se hicieron comisiones, y en esa comisión académica nos involucramos las personas que de alguna manera podamos aportar. Ahí no se había definido todavía la enseñanza para la comprensión como tal. Se estaban presentando diferentes enfoques y lo que hicimos fue socializar las ideas, hablando desde la experiencia. Se acordó en ese momento que nosotros íbamos a trabajar en enseñanza para la comprensión y buscamos apoyo con la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana nos asignó un asesor. Ese asesor empezó a trabajar con algunos profesores, en el comienzo iban muy bien, tanto de nivel 0 a nivel 11. Es decir, se involucraban profesores por disciplinas, nos llamaban y nos daban ese ejercicio. Sí, pero tuvimos una dificultad y fue que hubo un movimiento de maestros, los horarios no cuadraban, es decir, empezaron a surgir dificultades y un día nos llamaron a decirnos, miren que el colegio no está cumpliendo con los acuerdos. Conclusión, terminamos la intervención y decidimos unos profesores seguir empujando el proyecto. Infortunadamente no se ha logrado, entonces los profesores que empujamos el proyecto somos de la jornada tarde. Entonces nosotros seguimos trabajando con nuestros compañeros de la jornada tarde. Comenzamos haciendo informativos, en la primera oportunidad de una publicación lanzábamos pildoritas sobre la enseñanza para la comprensión. En las áreas compartíamos nuestra planeación, la coordinadora promovió el ejercicio de hacer observación por pares en las aulas, lo cual nos ha venido aportando. Estamos en ese proceso de implementación. De hecho, algunos profesores ya se acercan voluntariamente, y aquí les cuento entre nos, con lo del video para la evaluación de publicación y ascenso, fue una excusa maravillosa para que algunos profesores se involucraran más. Profe, ¿y esto cómo se planea? ¿Y esto cómo se organiza? ¿Y cuál es el propósito? ¿Usted qué opina de esto? E hicimos un ejercicio de retroalimentación por pares. Vamos en ese proceso. No voy a decir que nosotros ya lo tenemos implementado y que estamos al 100%. Esto sería falso. Pero lo que sí le puedo decir es que estamos en ese proceso. Un poco lento, más de lo que esperábamos, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro PEI lo tiene contenido. El día que digan el PEI lo cambio o algo, pues nos tocará asumir el por qué, pero no se puede cambiar de un momento para otro. Donde yo estoy trabajando, sé que todavía no se ha logrado fortalecer. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de acompañar a profesores de primaria y me han lanzado las mismas preguntas. Y lo único que yo les puedo orientar a ellos es darles referentes y la lectura. Una de las herramientas que yo les recomendaría mucho, y no le estoy haciendo publicidad a ellas, son las rutinas de pensamiento. Muchas de ellas se convierten en ayudas para la primaria y para el preescolar. ¿Por qué? Porque son muy sencillas de aplicar y ustedes las pueden acondicionar de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes. Ahí sí, ustedes son los que más experiencia nos pueden aportar. Entonces, profe, me gustaría referenciarle algunos elementos, pero no podría hacerlo de esa forma, más que invitarlos a la página que ya les mencioné. Con respecto a la segunda inquietud, era sobre ¿la qué, perdón? La convivencia. Claro que sí. Miren, profes, si ustedes recordarán, yo les mencionaba que en las metas de comprensión se habla de 4 dimensiones. Una de ellas es la de propósito, que yo les decía se asemeja mucho a la parte actitudinal, pero no puede quedarse solamente en ello. Una de las inquietudes que hemos encontrado es que hay profesores que dicen, pero es que para mí es muy importante el comportamiento, la presentación, la puntualidad. Profes, cuando ustedes hagan su instrumento de valoración, que puede ser una rúbrica, usted puede incluir un criterio que es la puntualidad. Por ejemplo, en el laboratorio que yo les hablaba a ustedes, para mí puede ser importante que el estudiante se presente con bata y elementos de laboratorio. Yo la puedo incluir ahí, en la rúbrica. Y eso queda previamente acordado con el estudiante. Cuando yo hago procesos de autoevaluación de cierre de ciclo, de periodo, yo a ellos les entrego al comienzo del periodo un instrumento de autoevaluación en el cual les doy una lista de chequeo y la tenemos que conocer previamente. Y ahí les incluyo ítems de convivencia para mi asignatura. Les digo, esos mismos ítems los califico yo y les van a calificar en coevaluación con sus compañeros. Entonces, yo los puedo incluir,
O sea, todo lo que usted considere que apunte al aprendizaje, al desarrollo de la comprensión del estudiante es válido. Ahora viene la dificultad, los acuerdos. Digamos que estoy trabajando con pequeñitos, pues yo sé que para algunos niños, algunos elementos que nosotros vemos como de gran importancia, para ellos no lo pueden ser. Pero a veces nos sorprenden y nos terminan demostrando que sí lo comprenden mejor que nosotros. Entonces, es hacer el ejercicio de compartirlos con ellos. No soy experto, no trabajo mucho este tipo de enfoque en la primaria, pero las experiencias que pude ver en el Pablo de Paso es que en el momento de calificar utilizaban mucho lo que eran símbolos, imágenes, caritas, manitos. Entonces, una carita feliz puede representar para ellos la máxima valoración, una carita triste, una valoración inferior. Y esa carita se la explicaban al niño para que él llevara un seguimiento de su propio comportamiento. No sé si estoy cometiendo acá un error, un pecado, pero creo que eso les funcionaba a mis compañeras en ese colegio. Todo lo que ustedes consideren necesario para valorar, para que la evaluación sea más integral, incluyendo la convivencia, ustedes la pueden incluir, pero la única condición que yo les planteo es que sean previamente acordados y que esos acuerdos tengan dos elementos principales. Uno, que tenga un proceso de criterios definidos con el estudiante, que el estudiante tenga claridad qué es lo que le van a calificar, que no llegue después el estudiante a decir, ¿por qué perdí yo? Porque usted llegó tarde, pero es que usted nunca me dijo ni que, pero se sobreentiende que está el manual de convivencia, recordémoselo. Si el manual de convivencia está ahí, está establecido, les decimos, en los acuerdos de clase, esto tiene que observarse. Y lo otro, la retroalimentación. En mi caso, en mi colegio trabajamos mucho la calificación numérica, y tenemos nuestra rúbrica claramente definida para qué significa cada calificación. ¿Cómo califico yo? Ellos ya lo saben. Yo les pongo a ellos, nosotros vamos de una escala de 1 a 5, donde 5 es máximo y el 1 es lo menor. Y yo a ellos les digo, yo a usted no le voy a poner ni 3.9, ni 2.7, ni 4.1, le voy a poner 1, 2, 3, 4 o 5. Si usted cumplió con esto, va el 5, si cumplió con esto, va el 4 y efectivamente. La nota cuando ya está promediada, porque también hay que hacer los acuerdos del porcentaje, del peso que tiene, por lo menos en la secundaria, entonces está establecido que por un proceso de promedio, ellos van a calcular su calificación. Ellos saben cómo van. Muchos se acercan a decir, profe, yo sé que le estoy viendo estas actividades, ¿sí? Ah, qué bien. Entonces, ustedes tienen acá su escala donde dan los rangos. Entonces, esos rangos pues son de conocimiento de los estudiantes, ustedes las deben manejar, las ajustan a lo que ustedes necesitan, porque también es cierto que a veces algunas rúbricas son muy generales. Entonces, en mi caso, yo con los estudiantes siempre antes de la calificación, les digo, vamos a trabajar la rúbrica de documentos escritos, pero para este caso, de los 3 criterios vamos a revisar solo 2. Por decir algo, les voy a dar esta importancia en la redacción y en la presentación del documento y la puntualidad no les voy a exigir en esta oportunidad porque sé que el término se puede alterar. Es decir, todo es acordado con el estudiante, pero claramente al comienzo del ejercicio. No se pueden definir las cosas durante el camino porque a nadie le gusta que le cambien las reglas durante el camino. Listo, profesores, muchas gracias por esta oportunidad, un gusto haberlos conocido. Aplauso para ustedes también.